casa. Ella es nuestra pastora Rosana. Nuestra pastora Rosana, la esposa de nuestro pastor Silvino Martínez, fundadora de esta iglesia. La pastora Irlene es la esposa del pastor Jesús Meneses. Para quienes no le conocen, ellas son nuestras pastoras. Y como les decía hace un momento, me deleito, amo a Dios porque veo que Él preparó muchas cosas, quizás para mí y para usted, para un día como hoy, o para que usted viene en la semana, se discipula, viene a este lugar. Pero Dios hizo un trabajo a través de personas que le creyeron. ¿Qué hubiese pasado si quizás la pastora Rosana y el pastor Silvino no hubiesen creído un día a lo que Dios le habló? Pero como también en este lugar están personas que no conocen acerca de esa historia, pastora, de cómo fueron los principios y los comienzos de esta iglesia. Quisiéramos escuchar de su boca y de su vivencia cómo fue ese principio, ese comienzo de la iglesia, lo que Dios hizo con ustedes para que comenzara la obra en este lugar. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bienvenidos a este lugar. Para mí no es fácil estar aquí en esta posición después de meses de ausencia, pero ganada a ver la gloria de Dios, Carola. Muy complacida de parte de Dios, porque ha sido un tiempo de retos, un tiempo de trabajo, un tiempo de estos 10 meses, aunque no es la pregunta, pero es como un preámbulo lo que vamos a hablar. Un tiempo de ver la dirección del Señor y que lo que el Señor colocó en el corazón del pastor Jesús es en memoria del pastor Silvino, es en honor a él, en honra a él. Y qué mejor que este tiempo propicio, que uno dice 10 largos meses, pero si nos ponemos a ver, quizás es corto. Hace exactamente un año estábamos celebrando los bautismos y hoy estamos aquí de nuevo, celebrando de nuevo otro año más, otro aniversario más. Y tratándose pues de la historia, Carola, quizás una historia larga. Yo me casé con un hombre que, para la gloria de Dios, un hombre que se direccionaba muy bien con el Señor, porque no hacía nada por emoción. Él no hacía nada por impulso, sino que Dios era el que lo dirigía. El Señor era el que lo direccionaba siempre, ¿no? Y recuerdo que él decía estas palabras, Carola, muy puntuales. Yo no sé si el pastor Jesús, y tú las recuerdas, pastora. En aquel entonces decía: yo estaba muy tranquilo y de repente me empujaron. ¿Quién me empujó? ¿Se acuerdan? ¿Quién me empujó? Algo así. Pero era como a manera de chiste, ¿no? Él estaba muy tranquilo, pero en medio de aquel momento, aquel tiempo, ¿no?, que estábamos viviendo, del llamado que Dios nos hizo, él pudo entender que Dios le estaba haciendo un llamado como pastor. Y Dios le dio una palabra al pastor Silvino, donde le pedía y le encomendaba que hiciera su propósito, que cumpliera su propósito, que hiciera caso a la voz que le estaba hablando. Y yo creo que, como todos, en cierto determinado momento, pues él pudo tener crisis de creencia en aquel entonces, ¿no? Como todos nosotros, cuando nos encontramos en una adversidad. Pero era admirable porque él se sostuvo como en aquel tiempo Moisés viendo el invisible. Y fue un tiempo, Carola, transitorio, ¿verdad?, en el que ocurrieron muchas cosas. Y de repente, pues en aquel empujón que le hacen al pastor, me empujan también a mí con él, pues. Y ahí estuvimos. De pronto, bueno, él creyó en esa palabra. Y Dios tiene un propósito de este lugar. Cuando él recibe esa palabra, pues nos toca estar un tiempo trabajando así. Yo diría que como los tiempos acá que estamos viviendo con los altares familiares. Pero el Señor entonces inmediatamente proporciona pues aquel plan que él tenía.
y tiene todavía con esta comunidad, con esta congregación, y sabía, porque Dios sabía la necesidad y el hambre y la sed del Señor que había y que hay en esta zona, en esta comunidad. Y yo creo que lo escoge a Él. Y porque si yo mira, hermano, si me pongo a contarles la historia es larguísima, pero muy bonita. Porque es bella, porque es bonita. Porque todo esto ha permanecido. Porque a través de ese hombre, ese instrumento que se mantuvo fiel, y ustedes lo saben, quienes los conocieron, fue un hombre que se mantuvo fiel, fue un hombre de retos. Y yo pude ver la mano del Señor a través de ese tremendo instrumento de parte de Dios para cumplirse la obra, para cumplirse el que usted esté aquí cómodamente, porque muchos lo vieron. Mire, cuando nos trasladamos para acá, el trabajo arduo que se hizo, fue un trabajo tremendo. Quizás no, usted no se imagina todo el precio que hubo que pagar, las noches de trasnocho, de amanecer, los días duros, las crisis de creencia. Pero fue que Dios lo escogió y su propósito pues se cumplió. Y hoy estamos nosotros aquí gracias a la misericordia. Y lo importante de todo esto, a mí me queda, de toda esa escuela, a mí me queda una tremenda enseñanza, ¿no? Que es la de permanecer fiel. Ese hombre jamás se echó para atrás. Él nunca, jamás dijo: no puedo, Señor, no puedo. Jamás. Gloria a Dios. Fue un hombre que era un guerrero. Aunque yo no sé qué concepto usted tiene de guerrero, él era un guerrero. Era un hombre que no se detenía ante las circunstancias. Admirable. Yo siempre le decía estas palabras a él, porque siempre cuando quedamos solos, después que nos despedíamos de toda la congregación, él me decía, o a veces rápido en la oficina, o a veces allí donde yo lo recibía, él me decía: ¿cómo estuvo, mami? ¿Cómo? ¿Estuvo bien? Mi amor, excelente. Tú eres un predicador en potencia. Tú eres un hombre tan sabio. Me decía: sí, yo que no veo eso en mí. Y quizás esa era la crisis de creencia, y eso era en la privacidad de nuestra relación de matrimonio. Pero fue un hombre de verdad admirable. Y yo creo que en honor, Carola, en honor, hoy estamos aquí, en honra y memoria primeramente al Señor y el legado, porque es un legado. Y por eso le digo, si sigo hablando, esto es largo. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, hay mucho que contar, mucho que decir. Porque sé que si le preguntamos a cada uno de los que le conocieron, quizás tienen muchas anécdotas o historias de él. Pero bueno, sabemos que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y cuando Dios nos escoge para una obra, nosotros debemos ajustar nuestra vida a Él y unirnos a esa obra. Pero esos ajustes a veces son dolorosos, no son fáciles, son difíciles, pero necesarios para que esa obra avance. ¿Y qué ajustes, pastora, con respecto a esto, qué ajustes tuvieran ustedes que hacer precisamente para que esa obra avanzara, para que eso se diera, eso es lo que ya ustedes sabían que Dios lo iba a hacer con ustedes, pero aún así había que ajustarse al Señor? Bueno, imagínense, iglesia, ser la esposa de un pastor no es fácil. Y hacer ajustes, por lo menos primeramente nosotros teníamos un trabajo secular, y una de las cosas era que lo que siempre el pastor Jesús Menezes menciona acá, que es de dejar el trabajo por venir a servir al Señor. ¿Saben? Muchas veces nosotros queremos la prioridad. ¿Y la prioridad cuál puede ser? Mi familia. Él no. El pastor fue un hombre que su agenda, el protagonista era el Señor. El pastor, mientras estaban velando a su mamá, el pastor estaba en un servicio. El pastor, mientras su hermano menor estaban velándolo en una funeraria porque pasó prueba, él estaba en un servicio. Él iba un momentico en la mañana, se regresaba a la iglesia, hacía el servicio, predicaba y luego se iba a enterrar a su hermano. Y era como aquella palabra: el que no deja padre y madre no es digno de la vocación del llamado que Dios nos hace. Y había que ajustar la agenda
bien apretada porque había que dejar muchas cosas que hacer, porque había que atender necesidades. De verdad, ser la esposa de un pastor, como les dije, no es nada fácil, pero para él la responsabilidad que pesaba sobre los lomos de ese hombre era fuerte, era pesada. Pero yo creo que él entendió, y estoy completamente segura de que el que lo había llamado lo sostenía. Lo sostenía y bueno, se encargaba del tiempo. Y llegó un día en que tomó la firme decisión y dijo: le sirvo al Señor a tiempo completo. Y lo dejó todo, dejamos todo. Y yo estaba contenta, hermano. De verdad estaba contenta porque era incómodo pues que tener que salir a trabajar todos los días. Y él dijo: Dios me va a sostener. Y nos sacaron del lugar donde, no creo fue que nos expulsaron, nos pidieron el local. Y yo le di gracias a Dios porque yo le estaba orando al Señor para que Él trabajara pues a tiempo completo en la obra y era más cómodo. Y es un precio, hermanos, que se paga porque era vivir por fe. Pero Dios siempre nos sostuvo hasta lo último. Siempre Dios proveyó para todas las cosas. Y es un ejemplo para muchos ese hombre. Amén. Amén, amén, sí. Y que definitivamente los ajustes para cada persona son diferentes. Esos fueron los ajustes que Dios les exigió a ellos. Pero para nosotros quizás puede ser algo diferente. Quizás no seamos, por ejemplo, pastores, pero seguramente en tu vida Dios te está exigiendo ajustes y que son necesarios para que esa obra de Dios avance en tu vida. Y de estas cosas, de todo lo que estamos hablando, aún al día de hoy nosotros tenemos mucho que aprender del pastor Silvino. Yo recuerdo que el momento donde, oye, de verdad yo me sorprendía, es que veía al pastor Silvino aquí, aun cuando su hijo había fallecido, recién había fallecido. Y él estaba aquí, como estuviese, como se sintiese, él estaba aquí. Y eso me ministraba. Yo decía, oye, ¿cómo puede? No se tomó ningún tiempo de descanso. Y él estaba aquí. Y ciertamente no se sentía bien, no era fácil para él. Pero Dios le sostenía. Porque yo no sé humanamente cómo hacía. Solo sé que aquí estaba y aquí predicaba. Y aquí alababa y aquí adoraba. Era impresionante. Pero así es Dios. Dios lo puede hacer así contigo, así conmigo y con cualquier otro que crea que Dios es capaz de hacer eso en su vida, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y para quienes como yo llegamos acá a esta iglesia estando en este local, pues yo les cuento que ellos anteriormente no se reunían acá, se reunían en el Ateneo, en un lugar más pequeño. Y Dios les movió de aquel lugar para acá, que es lo que usted comentaba. Nosotros llegamos a la super bendición, tranquilos. Nosotros sencillamente vinimos y nos sentamos. Pero Dios también les habló a ellos. Y yo quisiera saber qué fue lo que Dios les dijo o cómo Dios hizo para moverles de aquel lugar acá. ¿Cómo Dios hizo eso? Porque quizás aquí estén personas que digan, ¿y cómo sé que Dios me está moviendo a eso? ¿Cómo sé que Dios me está moviendo allá? ¿O Dios me está moviendo a un siguiente nivel? No sé. ¿Cómo Dios lo hizo con ustedes? Bueno, estábamos en un centro comercial. Después que salimos de la casa donde estábamos, el Señor, cuando estábamos ahí ya no cabíamos, ya era un poco incómodo los servicios. Empezamos a orar y a importunar a Dios porque el espacio era muy pequeño. Los domingos de verdad que no cabíamos ya. Le buscábamos la vuelta a aquel espacio y no cabíamos pues. Y empezamos a orar. Y Dios nos sorprendió gratamente porque Dios nos dijo, bueno, nos dio el dueño del centro comercial, fue a congregarse. Y un día que estábamos orando allá, el señor del centro comercial dijo, ya va, pero se pueden reunir en todo el pasillo del centro comercial los domingos. Y nos salimos afuera, pero eso no era suficiente porque necesitábamos un espacio más grande y Dios quería darnos algo seguro. Y como Dios le había dado una palabra al pastor Silvino y él la creyó, como Dios hace todas las cosas tan impresionantes, también usó al pastor Jesús, porque el Señor envió al que era dueño anteriormente de este lugar
al lugar de trabajo del pastor Jesús no era casualidad, porque las casualidades en el Señor no existen. De que el pastor Jesús trabajaba en la esquina, que también el Señor lo mudó de ese lugar, y el hombre fue para allá a mandar a hacer un aviso donde decía se vende. Y enseguida el pastor Jesús llamó al pastor Silvino y le dijo: pastor, están vendiendo un local acá a una cuadra, media cuadra de mi trabajo, vamos a verlo. Y corriendo vinimos a verlo y le creímos al Señor y pisamos el territorio, la tierra prometida, y declaramos que esto era, que nuestra planta de nuestros pies, todo lo que pisara la planta de nuestros pies era nuestro. Él creyó esa palabra. Miren qué visionario ese hombre, miren qué hombre de fe y hombre de retos. Y es un ejemplo, iglesia, porque le duele una muela, no es cosa para que vaya a la iglesia. Se me pasó por alto de que su hijo, él pudo haber dicho: me voy un tiempo y voy a descansar un tiempo y dejo un equipo trabajando aquí. No, él siguió. Él se metió en el fuego, él siguió porque sabía que el que lo había llamado era el que lo sostenía. Y nos unimos para este lugar y bueno, fue una historia también larga, muy hermosa. Y es por eso que todos estamos hoy aquí sentados. Se pagó un precio muy bonito. Yo he aprendido a verle la cara bonita a todo. Por eso también le decía mi pastor bonito, porque era un hombre muy, muy bonito de sentimiento. Y no enfocarnos, yo no me enfoqué ni él tampoco en las dificultades, porque si no, esto no se hubiera cumplido. Yo creo que Dios sabía la gran necesidad que había en esta comunidad, que la hay todavía, que Dios permitió este lugar. Amén. Amén, amén, definitivamente. Definitivamente Dios sabe cómo hacer las cosas. Y este aniversario Dios le dio por nombre, porque fue Dios, produciendo frutos. Y creo que es propicio, con respecto a ese nombre, saber si realmente han habido frutos durante estos años en esta iglesia. Y si usted nos pudiese compartir cuáles han sido esos frutos que usted pues ha venido viendo durante estos 17 años. 17 años se dicen fácil, pero 17 años conllevan tanto. Pero cuéntanos, ¿cuáles han sido esos frutos en la iglesia? Ay, Dios. Yo quisiera que le dieran un aplauso al Señor. Porque es digno de alabanza, es digno de admiración, porque, hermanos, el primer fruto que el Señor nos entregó fue el pastor Jesús Meneses. Un hombre de Dios, el cual fue formado por el pastor Silvino, amigo, apoyo, consejero también, nos levantaba los brazos también y estaba ahí con nosotros. Y ¿saben qué? Yo cuando conocí al pastor Jesús, yo le dije al pastor Silvino, yo le dije: ay, yo no doy medio por él. Por las condiciones que el pastor Jesús llegó allá al altar donde estábamos nosotros, de cómo estaba la vida de ese hombre. Pero miren lo que Dios hizo. Pero es que también le creyó a Dios y siguió el ejemplo del pastor. Seguido del pastor Jesús, y después de una trayectoria larga, él manda personas. Y yo, por favor, quisiera que a medida que los vaya nombrando, porque esos frutos están aquí. Hubieron muchos, Carola, pero han permanecido unos que están aquí. Quisiera que por favor se ponga sobre su pie la hermana Ibe Centeno. ¿Dónde está Ibe Centeno? Ibe Centeno es un fruto de aquel entonces, Carola. ¿Dónde está la hermana Julie? Julie, ¿dónde está? Ella es fruto, quédense de pie. El hermano Oyubrín Alfonso, ¿dónde está? No lo veo, ¿dónde se encuentra? Gloria a Dios por su vida. No lo veo, ¿dónde está el hermano Yubrín? Ok, ok. En la cámara está sirviendo el Señor la hermana Mayra González, otra guerrera más. Ellos fueron personas que le creyeron a Dios pese a cualquier circunstancia, a pesar de cualquier cosa. Y luego esta belleza que ustedes ven aquí a mi lado, esta mujer guerrera de Dios, la dejé de último para mencionarla, porque ella ha sido ejemplo de muchos. Y mire, recibió su galardón. Dios la envió y mire qué belleza. La esposa del pastor de la iglesia, ¿qué les parece? Qué hermosura.
No sé si hay alguien más que no recuerdo en este momento. La hermana Yaneisi, pero ahorita no se encuentra, pero ella nos visita eventualmente. ¿Sí está? Póngase, mira, ya está la hermana Yaneisi, la mamá de Julie. Ella es también fruto de aquel entonces, de aquel tiempo. ¿Hay alguien más de aquella temporada? Gloria a Dios. Y sabes, Carola, sí, hay también otros frutos y están en otros lugares, pero han permanecido y de eso se trata. Han peleado la buena batalla de la fe, miren, por encima de cualquier cosa, aquí están. Y gracias a que un hombre de Dios, gracias a que Dios se dispuso y un hombre de Dios escuchó su voz. Amén, amén, definitivamente, definitivamente. Gloria a Dios. Y como bien hablaba de la pastora Irlene, pastora hermosa, la esposa del pastor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la vida de nuestra pastora Irlene. Y si ustedes no saben y si ustedes no conocen, la pastora Irlene tiene un testimonio sobrenatural. A veces lo cuentan aquí en cada espacio, pero hay personas que no lo saben. Así que cuéntenos como si fuese la primera vez. ¿Cómo fue que usted llegó acá a Avivamiento Pueblo de Dios? Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. El Señor me los siga bendiciendo. Hemos venido hablando estos días de cómo las palabras que el Señor Silvino, que el pastor Silvino en alguna oportunidad dijo se han cumplido. Ayer les compartí una con respecto a mis hijos. Él me dijo que iban a estar acá y para la gloria de Dios ya están hasta mis nietos que hoy se bautizan. Gloria a Dios. La gloria sea para el Señor. Amén. Yo soy la respuesta a una palabra que el Señor le dio a mi esposo. Cuando él estaba soltero, él le dijo: no busques tu esposa, yo te la voy a traer a la iglesia. Quédate quieto. No busques, que te puedes equivocar. Yo te la voy a traer a la iglesia. Y les voy a contar rapidito. Yo estuve en una iglesia donde algún tiempo, donde crecieron mis hijos, pero Dios quiso que yo saliera de ese lugar. Y por un tiempo, muy poco, me quedé sin mi congregación. Y me sentía mal, me sentía: Dios, ¿y ahora qué hago? Y empecé a ir a iglesias, pero no me gustaban, no me cuadraban, no sé, había algo. Pero me quedé en una iglesia que me quedaba muy cerca de donde trabajaba y me empecé a congregar. Iba a todos los servicios, los ayunos, a todo lo que ellos hacían, pero había algo en mí. Y un día domingo estaba en mi casa y yo dije: ay, me siento mal, no sé, no quiero ir. Pero no me sentía mal de físico, sino como de anímicamente. Mi hija se había quedado en otra iglesia y ella se arregló. Yo escuchaba que ella se estaba arreglando y sale y va al cuarto y me dice: mamá, ¿y tú no vas? Le digo: no, me siento mal. Me dice: yo sí me voy. Bendición. Y se fue. Cuando yo siento que cierra la puerta, nosotros veíamos en el trigal, se tenía que venir caminando un trecho. Ay, Meli se fue sola. Y yo me paré rapidito, me vestí. Yo digo: bueno, a ver si la alcanzo por lo menos. Pero me vine caminando y le decía al Señor: bueno, voy a ir, pero guíame, Señor, guía mis pasos. Tú sabes lo que yo siento. Yo quiero sentir el gozo, ese gozo profundo de que esa es mi iglesia. Yo quiero sentirme así. Y me vine hasta el Pedro Gual. Allí agarré una camioneta y me vine en la camionetica hasta donde yo me quedaba para ir a esa iglesia. Y entonces le pido la parada al chofer: señor, parada. Y él no me escucha, llevaba el radio prendido. Entonces digo: bueno, no importa, en la otra. Le vuelvo a pedir parada y digo: señor, veo que no se para. Y entonces yo me levanto y empiezo a caminar con la camioneta andando. Me voy agarrando. Le digo: señor, por favor, me deja acá. Y me dejó en todo el frente del Ateneo. Yo me paro y digo: bueno, por aquí puedo ir y llego a la iglesia. Pienso yo, cruzo Primera Avenida, cruzo la Segunda Avenida. Y cuando pongo el pie en la acera, escucho una voz. ¡Wow! Escucho, gloria a Dios, escucho una melodía. Oye, ellos cantaban en ese tiempo mucho: si tan solo tocares el borde de mi manto. Gloria a Dios. Y escucho aquella voz, yo digo, me acordé, si es verdad que aquí hay una iglesita, porque yo había ido al localcito pequeño, ese que aparece allí en el Pacto de Fe, esa era la entrada del localcito. Pero cuando yo entro, estaban ya en el pasillo. Yo, wow, cómo han crecido. Y yo entro, un hermano que está me pregunta algo, pero yo voy pendiente de quién cantaba, hermano. ¿Quién estaba cantando?
Gloria a Dios. El hermano me pregunta algo y yo le digo sí. Entonces me dice, no, hoy no abren los locales. Le digo, yo vengo a la iglesia. Le digo, bueno, pase, me quita el nombre. Y yo empiezo a caminar y llegué como hasta la segunda fila. Algo que nunca hago. Yo generalmente cuando llego a un sitio me quedo al final porque digo, no, desde aquí yo veo a todo el mundo y nadie me ve a mí. Pero ese día caminé hasta ahí porque yo iba viendo, habían 4 o 5 hombres, todos tenían un instrumento, todos tenían un micrófono. Y yo decía, ay, ¿ahora quién es el que está cantando? Bueno, pasó todo el servicio. Al final se van, recogen las sillas y le pregunto a la hermana, ¿quién de ellos canta? Y me dice, ellos todos cantan. Yo digo, no eran todos, era uno. Bueno, me fui, había servicio el día lunes, pero yo los lunes hacía otras cosas y no podía ir. Y yo esperando llegar ese miércoles, porque el miércoles también había. Bueno, voy, el miércoles me vi quién era el que cantaba. Ok. Gloria a Dios. Bueno, seguí caminando allí. Como les dije ayer, llegué sola, pidiendo oración a cada rato por mis hijos, Señor, mi hija, que ella no quería venirse conmigo. Gloria a Dios. Pero bueno, el Señor me fue dando la palabra, me dio esa palabra del pastor Silvino. Él llegó acá, yo estuve en el Ateneo 1 año, año y medio. Yo llegué en el 2009, en un aniversario, 4º aniversario. Y de allí en enero del 2011 nos mudamos a este lugar y empezamos a hacer. Ya yo estaba encargada de una librería, siempre me echan broma porque la librería había que entrarle, sacarle. Yo llegaba tempranito y sacaba mi vitrinita con los libros para vender, con las Biblias. Y bueno, el Señor me puso allí, el Señor me bendijo con esa parte. Y ahí fui caminando, pues el hermano, el pastor Jesús, muchas veces, buenos días hermana, Dios le bendiga, ¿sabes? Con ese yo, Dios mío, ¿cómo le entro? Señor, ayúdame. Pero busqué ayuda, ¿saben? Busqué ayuda con la pastora. Y dije, pastora, me está pasando esto, no aguanto más. Bueno, excelente ayuda, ¿oyeron, hermanas? Excelente ayuda para orar y para, bueno, cuando tengas su necesidad. Ella me dijo, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Estrategias de damas. Gloria a Dios. Y allí, pero el Señor tenía el propósito, ya el Señor había escogido, ya el Señor había dicho que, bueno, yo iba, para la gloria de Dios, iba a ser la esposa del pastor. Ya Él lo estaba preparando para estar en esta iglesia. Y así como fuimos llegando todos, llegaron mis hijos, ahora están mis nietos. Y cada uno de ustedes, hermanos, que aunque no vienen de aquel lugar, ustedes también son fruto de este pastor, son frutos del hermano, del pastor Silvino. Dios los bendiga. Amén, amén. Moraleja. Gloria a Dios. Ya va, hermano, Gloria mire, la moraleja aquí es, si usted no tiene esposa, comienza a cantar y cante bien. No, créale a Dios mejor. Gloria a Dios por ese testimonio. Gloria a Dios. Bueno, mi esposo no canta, pero ahí va. Mire, sí, nosotros vemos que sus hijos pues están aquí, sus nietos, y que eso es bien importante que ya la familia se ha integrado. Y yo creo que ha sido porque han visto a Cristo en usted, han visto su fidelidad, su constancia, y qué importante es. Quisiera que pudiera compartir eso con la iglesia, de la importancia de nosotros como persona en Cristo, para que nuestra familia vea y pueda estar aquí junto a nosotros. Gloria a Dios. Bueno, recientemente está llegando mi sobrino Jesús Eduardo, algunos lo conocen, también está acá. Y lo que dice la hermana Carolina es muy importante. Hermanos, yo asistí a una iglesia durante varios años donde mis hijos pasaron todo, fue su niñez y su preadolescencia, por decir así. En esa iglesia fuimos fieles siempre. Yo recuerdo que ellos se los pueden decir, nosotros éramos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Yo siempre, para la gloria de Dios, estuve trabajando en la obra y siempre estábamos allí, fuera lluvia, fuera enfermedad. De hecho, en una oportunidad una hermana me preguntó, hermana, ¿usted no se enferma? Yo le digo, es que mis enfermedades quedaron clavadas en la cruz, hermana. Yo estoy aquí para servir al Señor. Y bueno, y ahí crecí, ahí, mire, pasamos porque, o sea, la iglesia es un conjunto de personas con caracteres diferentes
que vamos a tener roces, la palabra lo dice, ¿verdad? Vamos a tener roces, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero lo importante es perseverar, como decía la pastora. Perseverar, yo perseveré en esa iglesia, hubo momentos en los que dije, me voy, pero el Señor trataba conmigo y volvía, porque era ahí, mis hijos les gustaba tanto estar allí. Pasé por momentos duros, por dificultades, y yo digo que a veces mis hijos me llevaban a mí a la iglesia en vez de yo a ellos, y le doy la gloria a Dios porque esa constancia, esa perseverancia, ese permanecer y creer que en esa iglesia Dios me había llamado, es lo que ha hecho que mis hijos estén acá conmigo hoy, ¿verdad? Siguiendo, trabajando como familia en la obra del Señor. Porque debo contarles, no se los voy a contar ahorita porque imagínense, en la otra iglesia yo también llegué con un testimonio más o menos parecido a este. El Señor prácticamente es el que me ha llevado a las congregaciones donde yo he estado, y eso es importante orar, no escoger uno mismo, porque cuando uno escoge por emoción, en cualquier momento se va por una u otra circunstancia. Es creer que Dios te sembró allí, porque si Dios te siembra, da fruto, ¿verdad? Pero si es, aleluya, pero si nosotros, una plantita que tú la siembras hoy en este terreno, y mañana dice, no, eso no me gusta, la voy a sembrar aquí en esa plantita nunca va a dar fruto, porque no va a poder echar raíces. Entonces es importante que nosotros echemos raíz en la congregación que estemos, para que nuestra familia llegue, para que nuestros vecinos lleguen, para que nosotros crezcamos y podamos servir al Señor. Amén, así es, gloria a Dios. Cualquier tip nos puede preguntar a ella. Cualquier idea se nos puede acercar. Qué bueno. Mientras estaba escuchando a la pastora Irene hablando, ¿no? Me vino a la memoria algo que cuando la moderadora hacía las preguntas, ¿no? Y el precio que hay que pagar, sí se paga un precio, pero es en el Señor, porque el Señor paga también en amor. Yo creo que en todo este tiempo Dios me ha sostenido, aún desde el primer día que Él me llamó. ¿Sabe? Yo recuerdo que hace años, cuando yo conocí al Señor, yo empecé a preguntarle a mi hermano, el pastor Gustavo, porque primero creyó él. Tengo el privilegio de tener un hermano como el pastor Gustavo, y yo le decía a él, tengo que dejar esto. Yo no fui mujer de tomar licor, yo fumaba mucho, yo fumaba demasiado, yo bailaba muchísimo, me gustaba mucho el baile, iba mucho a fiestas, y el hecho de que yo tenía que dejar eso para mí era una preocupación. En fin, fui dejando todo eso, ¿no? Y se paga un precio, pero lo que Dios le da a uno jamás te lo va a dar el mundo, jamás te lo va a dar una fiesta, jamás lo va a dar nada, afuera nada, no va a dar nada, de verdad, porque a mí durante todo este tiempo el Señor me ha sostenido, que he llorado, sí, no hay un día que yo no llore a mi papi, todos los días lo recuerdo a cada instante, pero Dios me ha sostenido. Le pido a Dios que me dé la disposición de mantenerme firme al llamado. ¿Por qué? Por lo que les voy a decir, y con esto concluyo. Saben, yo recuerdo que la vida de un pastor hay que cuidarla, hermanos. ¿Y quién mejor persona para cuidar a un pastor que la mujer que tiene a su lado, que la ayuda idónea? Y yo le decía al pastor Silvino, papi, apaga el celular, yo dejo el mío prendido. Primero yo tenía mi familia y siempre me llaman es a mí. Siempre, gracias a Dios, pues, Dios por la misericordia del Señor, pues, Dios me permite servir en mi familia. Y yo me acuerdo que llamadas de madrugada las recibiera yo a la 1, a las 2, impactos de muerte que tocó vivir. Cuando me decían, pastora, me mataron mi hijo, pastora, se murió mi mamá, y yo tenía que orar durante un rato, hablar con la persona, seguir hablando, seguir llamándola. Están retirando el cuerpo. Todo eso es un precio que se paga también. Y yo recuerdo que cuando nos veíamos personalmente, esas personas y yo, esas personas me decían, pastora, ¿cómo hacen ustedes? Yo siempre respondía, y los que me conocen, quizá a los que le he dicho estas palabras que yo durante muchas veces las he dicho, son las siguientes. Y yo le respondía lo siguiente: es que yo amo la obra del Señor. Es que yo amo la obra del Señor. Pero hay más.
Usted sabe cuándo voy a yo amar la obra del Señor, cuando yo iba a cumplir que yo amaba la obra del Señor, cuando mi esposo falleció. Porque ahí verdaderamente se iba a ver si yo amaba o no la obra del Señor. Porque en la prueba, en la dificultad, siempre vamos a negar al Señor. Y es una prueba bastante difícil, hermano. Yo nunca me imaginé que el llamado que Dios le hizo el 8 de diciembre del 2021 fuera tan pronto. Cumplimos 25 años de casado el 24 de julio del 2022 de este año. Íbamos a celebrar 25 años de casado. Nos conocimos durante 25 años, pues tuviéramos 26 años, digamos 26 años. Pero en ese instante, en el momento más duro, en la prueba más difícil, es que tú vas a dar a demostrar de que amas la obra del Señor. Porque la primera de cambio, con una uña encajada, con un dolor de tobillo, ya no quieres venir a la iglesia. Entonces, amar la obra del Señor, amar a Dios no es fácil, pero el que nos llama nos sostiene siempre. Y sabe, quiero decirle algo de parte del Señor. Manténgase firme en el llamado que Dios les hace. No le ponga excusas al Señor. Mira, atraiga almas. ¿Sabe? Esto es para que estuviera repleto el día de hoy en honra a Dios primeramente. Porque usted es un instrumento en manos del Señor. No hay excusas para servirle a Dios. No hay excusa, hermano. En medio del dolor, adorando al Señor, hay que seguir adorándolo. ¿Qué pasaría entonces si nos tocara una prueba como la de Job? Difícil, pero por mantenerse firme con sus ronchas, con sus llagas y todo, el Señor lo bendijo doblemente más adelante. Y de eso se trata. Él nos sostiene. Él sostuvo a ese hombre llamado Silvino de Jesús Martínez Pereira y cumplió a cabalidad el llamado. Y fue un hombre que dio mucho fruto y llevó muchas coronas al Señor. Yo quiero seguir su ejemplo. ¿Y usted? Ahí le dejo esa pregunta. Amén.